Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y les comento de esta nueva opción que estamos desarrollando acá en Econométrica. El tema de la pandemia nos dificulta algo que veníamos desarrollando, que era un contacto directo con ustedes. Igual hemos tratado de estar allí, contestar consultas, los audios que semanalmente estamos entregando y seguiremos entregando. Pero se me ocurrió esta, que es hacer una mini presentación, no muy larga, de cómo estamos. Inspirado en lo que hacíamos seguimiento y analizábamos dentro de los desayunos y los cafés y coyuntura que realiza Econométrica en sus espacios. En esta ocasión, por supuesto, enfocado en la pandemia, en la coyuntura de la pandemia. Voy a tratar de que sea corto, vuelvo y les repito, esto es de consumo interno, guárdenlo para ustedes. Bueno, ¿cómo estamos? La viabilidad financiera empieza a ser, nuevamente, después de cierto alivio que tuvimos a comienzo de año, la viabilidad financiera empieza a ser un factor importante en los problemas que tienen nuestras empresas. Estar sin facturar por tanto tiempo o tener una facturación tan baja por tanto tiempo, obviamente tiene un impacto tremendo, y que no hay claridad de cómo salir de ese ciclo, porque la retoma de actividades pareciera ir a un ritmo muy lento, y una recuperación rápida pareciera no ser el escenario base en esta oportunidad. Así que ya muchas empresas, como lo habíamos conversado en los audios, ya deben estar teniendo graves problemas en su flujo de caja, y esto pareciera que va a continuar, y hay que estar muy atentos a esto para tomar las decisiones adecuadas. Cada realidad es distinta, cada uno de ustedes va a tener una realidad distinta. De hecho, puede haber negocios que le esté yendo bien si está dedicada a la parte de alimentos, y ni siquiera todos los alimentos, por la gran caída de demanda que hemos tenido, porque este shock de oferta terminó también siendo un shock de demanda. En línea con lo que le venía diciendo, el arranque será muy lento si no hay cambios significativos. Es decir, si no hay la entrada de recursos externos, si no hay un cambio importante en el ambiente que hoy vivimos, tanto político como económico, financiero, hoy es aquí el escenario que debemos considerar de más alta probabilidad, es que va a ser una retoma de actividades relativamente lenta. El aumento de la gasolina, esto es un tema que vamos a abordar en Econométrica con mayor profundidad. Hoy lo discutíamos dentro del equipo de investigación. El impacto de la gasolina va más por la parte real que la nominal. De hecho, el mismo aumento de la gasolina en la parte de precios pudiese jugar algo hay cierta dinámica de estabilidad, porque aumenta de una u otra forma la demanda de moneda local, cosa que no teníamos desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos viendo un tipo de cambio estable a pesar de ver un aumento de la gasolina tremendo, pero el tipo de cambio se mantiene estable, y muy probablemente la inflación también se mantenga estable, al menos en las próximas semanas, y no sé si los próximos 2 meses. Ya pronosticar más allá de eso tendríamos que esperar más variables. Pero la preocupación, o nuestra preocupación, no va tanto por el aumento de precios, el aumento del tipo de cambio con el producto del aumento de la gasolina. Es una dinámica compleja que no vamos a abordar en este video, pero sí tiene un gran impacto en la clase media profesional, que va a tener un gasto importantísimo que no estaba en su presupuesto ahora con este aumento de la gasolina. Por ejemplo, el ingreso medio pudiese estar algo cercano entre 150 y 200 dólares, o 100 y 200 dólares. No hay algún estudio formal al respecto, pero por inferencia y alguna data que hemos podido desarrollar,
el ingreso medio debería estar por allí. Una familia clase media muy probablemente puede generar, si los dos trabajan, entre 300, 400 dólares, alrededor de eso. Si a eso le restamos lo que ahora van a gastar en gasolina esas familias, estamos hablando de algo que pudiese ir entre 30%, cercano entre 30 y 40% de su presupuesto. Es un impacto tremendo que obviamente no lo contaban, y en una clase media que tiene un nivel de ingreso en términos reales bastante bajo. Entonces esto pudiese afectar el consumo de bienes o de otros bienes, porque ya ese dinero que antes disponían para comprar determinados bienes ahora lo tienen que dedicar a pagar gasolina. También me imagino que habrá un cambio de rutina, de hábitos, no manejar a las mismas distancias que manejaban antes, o utilizar el carro para determinadas actividades, y tratar de hacer la mayor parte de las actividades a pie, en las que puedan ser cerca de la zona. Cambios de hábitos. El transporte público en Venezuela no es opción, por un lado porque está en el suelo, y segundo porque también tienes que conseguir el efectivo. Lo compartía recién ahora en redes sociales. Conseguir efectivo en bolívares es también una restricción importante que vamos a tener que considerar en ese proceso de retoma de actividades. Se van a conseguir ustedes con ese problema cuando el personal les mencione que no están consiguiendo el efectivo para poder trasladarse y llegar a sus puestos de trabajo. Eso es otro tema de tantos que tiene la economía venezolana. Y bueno, y además está decirle que tenemos frente a nosotros días que van a continuar siendo difíciles. Sí, ahorita repasar algunas gráficas que solemos compartir aquí en los café coyuntura y desayunos. Esta es la parte de agregados monetarios. Se desaceleró muchísimo. Estamos en una variación interanual relativamente baja para lo que tuvimos el pasado, y está alrededor de 1500%. Muy inferior a lo que vivimos en 2018 y 2019. No voy a ahondar mucho acá. Un desayuno se presta más para ello, pero acá solamente es un repaso. La variación de 4 semanas de tanto de la base monetaria como de la liquidez monetaria sigue siendo relativamente baja para lo que hemos visto en el pasado. Todavía no hemos presenciado una expansión muy preocupante y significativa de los agregados monetarios, ni interanualmente ni de 4 semanas. Sigue siendo alta, sí. Sigue formando parte de estos elementos para afirmar que la inflación pudiese estar con nosotros un buen tiempo. Sí, pudiese ser que sí, pero lo que sí hay que decir es que no hemos visto aumentos en la misma proporción que hemos visto en el pasado, y dinámica también que nos metió de lleno en hiperinflación. Y esta es la realidad que les comentaba de la gasolina. Ya el nivel de bolívares en dólares y en términos reales de los bolívares en circulación es muy baja. A esto hay que agregarle que de esa muy baja cantidad de dinero, de bolívares que hay en Venezuela, la parte de efectivo, también ese ratio que debería ser más de 10%, cercano a 12%, está hoy por hoy en 4%. Entonces, esta gráfica, esta relación siempre nos ha sido de utilidad para hacer seguimiento de la escasez de efectivo, y demuestra que no hay efectivo. Y ahora tienes una gran demanda, porque tienes demanda también de personas que quieren pagar la gasolina, sobre todo la subsidiada en bolívares en efectivo. Está difícil conseguirlo. Tienes personas que también quieren tener bolívares en efectivo para pagar su transporte, y se está haciendo cada vez más difícil. Esta realidad empieza ya a tener un peso importante como restricción a la retoma de actividades. Este es el tipo de cambio nominal ajustado por la inflación de Estados Unidos y por la local. Da un reflejo en el corto plazo, sobre todo, del poder de compra de dólar al interno. Está en mínimos históricos. Esto, nuevamente, son de las gráficas que solemos repasar acá en los cafés y en los desayunos. Acá vemos cómo en los periodos de 2015 y 2017, que son estos picos, son los picos de mayor poder de compra de cada dólar. Era la época en la que se vendían 20 dólares y se vivía todo un mes. Ahorita 20 dólares no alcanzan ni siquiera para pagar la gasolina de tu carro en todo un mes, ¿no? Así cambian las cosas tan rápido en Venezuela. La Venezuela de hoy
hay que decirlo, es mucho más sincera desde el punto de vista económico que la que vivimos en estos periodos. Bueno, hoy por hoy el dólar tiene una capacidad de compra relativamente baja, pero cuando comparamos o cuando ajustamos ese tipo de cambio nominal, no por variación de precios, sino por variación de masa monetaria, cosa que también le hacemos seguimiento en los desayunos y los cafés, nos damos cuenta que en abril estaba en una relación máxima. O sea, era muy difícil que el paralelo subiera mucho más allá de lo que alcanzó en abril. Mayo hay una especie de corrección y muy probablemente veamos cierta estabilidad en el tipo de cambio en las próximas semanas. Vamos a ver, más adelante le voy a mostrar otra gráfica que también corrobora este punto, y sé qué decirlo. Bueno, aquí nuevamente la idea, tenemos esa sensación que el dólar compra muy poco al interno y no tenemos bolívares para demandarlo. Esa realidad todavía sigue así, y esa misma realidad de bolívares escasos para demandar dólares también es lo que está haciendo que el tipo de cambio esté relativamente o se mantenga relativamente estable. Esta es otra gráfica que también trata de sondear cuál es el nivel de paralelo en términos monetarios, a ver si está sobrecomprado, una especie de ratio para determinar eso, ¿no? Las zonas en las que está sobrecomprado o sobrevendido. Aquí vemos cómo cerró en abril y cómo se comportó en mayo. Oye, debemos decir que sí, hoy por hoy todavía está en un rango relativamente alto. Es muy probable que se mantenga alrededor de los 200.000, 210.000, o sí, 200. Puede ser que hasta baje a 180. No es un escenario muy probable, pero sí no hay que descartar lo que retrocede un poco más. Un valor que uno pudiese considerar a precios de hoy, un valor extremo, sería cerca de 250.000. Si llegan a ver en los próximos días 250.000, oye, la posibilidad o las probabilidades de que suba más allá de 250 son relativamente bajas. Bueno, yo creo que ya podemos terminar. No vamos a hacer una lámina de conclusión, sino terminar con esta gráfica, porque para no ser el video más largo, seguramente lo están viendo en dispositivos móviles y no quiero hacer un video muy pesado para que puedan verlo sin mayores problemas. Lo dejamos hasta acá. Muy probablemente continuemos con estos videos de manera semanal o quincenal, todavía no lo tengo claro, pero tengan allí o sepan que vamos a tener un contacto directo por una u otra vía. Vamos a encontrar la vuelta para poder seguir en contacto con ustedes, y ya saben, cualquier duda nos las hacen llegar, que gustosamente se las vamos a responder. Bueno, como siempre termino, cuídense.